En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo segundo, gracia y justificación. Estamos en este segundo apartado que concluimos en este día del Catecismo. Ha dedicado 10 números al tema que tiene como título la gracia. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2005. Número 2005 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Por tanto, no podemos fundarnos en nuestros sentimientos o nuestras obras para deducir de ellos que estamos justificados y salvados. Sin embargo, según las palabras del Señor, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:20, la consideración de los beneficios de Dios en nuestra vida y en la vida de los santos nos ofrece una garantía de que la gracia está actuando en nosotros y nos incita a una fe cada vez mayor y a una actitud de pobreza llena de confianza. Número extraordinario este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo la primera afirmación que nos hace el Catecismo en este número es: la gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia. Y ante una afirmación así nos podemos preguntar, ¿las cosas de Dios entonces podemos percibirlas? ¿Podemos sentirlas? Y la respuesta es muy sencilla, aunque parecería contradictoria. En parte sí y en parte no. Es cierto que existen sentimientos espirituales, pero al mismo tiempo hay que decir que escapa a nuestra experiencia sensible. El Catecismo hace referencia, para poder enseñar sobre este tema en concreto, a la respuesta contundente que hizo el Concilio de Trento a una polémica que había en ese tiempo en torno a la afirmación de Martín Lutero y sus seguidores, que decían que aquel que es salvado, un signo de su salvación, era el sentimiento de sentirse salvado. Eso decía Lutero. Él decía que nos salvamos por la fe y que de alguna manera esto se percibe en el acto de confianza de sentirse salvado, y ya con eso está salvado. Es algo que llama mucho la atención y parece, imagínate tú, al hombre de hoy, al hombre moderno, que no le gusta el sacrificio, que no le gusta la penitencia, que no le gusta el ayuno, que no le gusta escuchar esto. Pues es como música agradable a sus oídos. Decía Lutero que la salvación se puede percibir por el sentimiento que uno tiene dentro. Y con eso, con esa afirmación, se tiende a confundir fe con sentimiento. Y eso es lo que pasa en el mundo protestante. Y lastimosamente, que está pasando a muchos sectores dentro del mundo cristiano católico, que estamos confundiendo fe con sentimiento. Y fíjense, queridos amigos, que esto no es nuevo, esto es viejísimo, esto ya se lo contestó y lo enseñó la Iglesia desde el Concilio de Trento.
La iglesia decía, eso de sentirse salvado no tiene necesariamente que corresponder con la realidad de estar salvado. Y al revés, que alguien se sienta muy pecador y que no es digno, eso no quiere decir que se vaya a condenar. La iglesia en su sabiduría responde esto. Y fíjense, les voy a leer el texto exactamente como respondió el Concilio de Trento a Martín Lutero ante esta idea, esta propuesta de que la salvación se puede percibir por el sentimiento que uno tiene dentro. Le dijo el Concilio de Trento a Lutero lo siguiente: más aún, cuando es necesario creer que los pecados no se remiten, ni fueron jamás remitidos, sino gratuitamente por la misericordia divina a causa de Cristo, sin embargo, no puede decirse que se perdonan o se han perdonado los pecados a nadie por gloriarse él en la confianza y en la certeza de que le son perdonados, y por apoyarse solamente en la confianza que él tiene, porque eso es vana confianza y ajena a toda piedad. Puede darse entre los herejes y cismáticos. Intentemos explicar un poquito esto para poder entender y no dejarnos enredar, no dejarnos confundir entre lo que es fe y lo que es sentimiento, ¿no? De todas maneras, también tendríamos que decir, queridos amigos, que en las cosas de Dios existe, claro que sí, la posibilidad de que haya en nosotros un cierto grado de percepción por el don de la gracia, bien sea por sentimientos o por signos exteriores, de esa presencia de Dios en nosotros y de esa certeza cada vez más creciente de que estoy más preparado para salvarme. Eso puede ser, claro que sí. Los sentimientos espirituales son un signo de la salud espiritual, claro que sí. Uno de los signos de la victoria sobre el pecado se puede alcanzar cuando empezamos a experimentar que uno tiene un sentimiento, por ejemplo, de que las cosas de Dios, de que las cosas divinas le resultan agradable. Eso es un signo muy bueno. Y sin embargo, cuando estamos en pecado, las cosas divinas, las cosas de Dios, nos resultan repugnantes. Por eso es un buen termómetro, es un buen síntoma. Y nosotros tenemos que preguntarnos y respondernos: ¿las cosas de Dios cómo me resultan? ¿Agradables o repugnantes? Y ahí hay un buen examen de conciencia para ver si realmente estoy yo en pecado o estoy en gracia. Es decir, que los católicos tampoco rechazamos del todo los sentimientos. Lo que hacemos es orientarlos, orientarlos. Como también tenemos sentimientos que rechazamos fácilmente. Por ejemplo, el sentimiento de la tibieza, el sentimiento de la pereza, el sentimiento de la falta de atención por las cosas espirituales. Eso lo rechazamos también. Decía San Juan Clímaco, por allá en el siglo VI, imagínense ustedes desde por allá, desde el siglo VI, decía San Juan: la insensibilidad es una especie de muerte del alma. Existe un endurecimiento del corazón por falta de sentimiento. Eso decía San Juan Clímaco en el siglo VI. No obstante, no se puede negar que el sentido de lo divino supera los sentimientos. Los santos de los primeros siglos
nos enseñan que la pedagogía divina suele tener 3 pasos para uno no llegar a confundir la fe con los sentimientos sin separarse, sin meter en un cajón esos sentimientos. Decían los santos padres, el primer paso es el que nos sucede al comienzo de la vida espiritual, cuando hay un primer impulso de la vida espiritual que se llama la primera conversión. Dios nos hace sentir algo bonito, una gran consolación. Nos hace sentir alegría. En algunos casos, muchos hemos podido sentir que tocamos a Dios. Ese es un primer enamoramiento muy interesante. Pero viene un segundo paso. La gracia de Dios a menudo a la persona se le empieza a esconder y Dios deja a sus santos en oscuridad de no sentirle. El segundo paso es que Dios parece como que se esconde y desaparecen esos sentimientos de alegría, esos sentimientos de consolación, esos sentimientos de cercanía que tuve en el primer momento. Y después viene el tercer paso. Cuando ese periodo de purificación, de Dios escondido, de poco sentimiento, ya ha acabado, Dios suele volver a conceder sus consuelos y la plenitud del Espíritu Santo. Es muy frecuente que esto exista y es interesante que cada uno de nosotros se pregunta ¿en cuál de ellos está? ¿En cuál de estos pasos? Si estás en el primero, donde todo te resulta bonito, todo te resulta alegre, donde ese es ese momento donde la gente termina un retiro, un encuentro y sale que quiere comerse el mundo porque Dios le tocó, porque experimentó una buena confesión, porque se sintió perdonado, porque se sintió bienvenido, todo eso. ¿Estás ahí? ¿Ese es tu momento? ¿O tú estás en el momento del escondite, donde tú vas, tú te confiesas, tú cumples con Dios, tú frecuentas la Eucaristía, tú comulgas, pero no sientes nada, como si Dios no existiera? No lo veo, no me regala ningún consuelo, me siento en oscuridad. ¿Estás ahí? ¿O ya pasaste ese? Ya no es el sentimiento de la alegría, del quererme comer el mundo, pero tampoco es la oscuridad de no sentir a Dios, sino que ahora estás purificado. Has pasado la prueba de la oscuridad, de la noche oscura en la que Dios te metió y no lo abandonaste, porque no estabas centrado en los sentimientos y no te fuiste a buscar sentimientos en otro lado, sino que perseveraste ahí con el Señor que te estaba probando y ahora estás recibiendo los consuelos del que persevera. Estás recibiendo la plenitud de la compañía, de la presencia del Espíritu Santo. ¿En cuál de esas 3 me encuentro? Lo que está claro, queridos amigos, es que solo la gracia de Dios nos hace santos. Y el que pretenda forzar la experiencia del sentimiento puede equivocarse y entrar en un camino de falsos engaños. Lastimosamente, muchas comunidades protestantes hacen esto, jugar con el sentimiento de las personas y los mantienen en caminos falsos y engañosos. El sentimiento lo da Dios o lo quita Dios. No es uno mismo el que artificialmente debe sentir a Dios. ¿Lo da Dios o lo quita Dios? Por eso los santos padres de los primeros siglos nos enseñaban esos 3 pasos.
porque lo da Dios y lo quita Dios cuando Él quiera y vuelve y lo da cuando quiera. El Dios es Él el que lleva ese plan que tiene conmigo de irme madurando, de irme purificando. Y cuando yo pretendo forzar el sentimiento por mi parte, cometo un error, porque el plan lo lleva Dios, no yo. Por eso es importante entender esto, para nosotros no confundir fe con sentimiento. Fíjense bien, queridos amigos, cómo en la práctica diaria muchas personas miden su fe por lo que han sentido. No porque tengamos o no una consolación de Dios, por ejemplo, en la oración, quiere decir que la oración esté bien o mal hecha. No. De hecho, la Sagrada Escritura nos ayuda a purificar esto cuando dice, el justo vive por la fe. En la Sagrada Escritura no dice, el justo vive por el sentimiento. Eso no dice la Sagrada Escritura. Lo que dice es, el justo vive por la fe. Y además hay personas que abandonan la fidelidad en su camino de fe y de seguimiento de Jesucristo porque se sienten decepcionadas, porque no experimentan ningún sentimiento en el encuentro con Dios y abandonan la fe y no son fieles a su fe y se van a las iglesias de garaje a que los inflen de sentimientos, a que los pongan a llorar, a que les abran sus pasados, sus historias y nadie se las vuelva a cerrar, a que los destrocen por allá, porque eso es lo que van a exponerse, a que los destrocen, porque son muy buenos para abrir los sentimientos de las personas y tenerlos toda la vida creyendo que son unos pecadores, que son unos pecadores, que son unos pecadores, pero nunca les ofrecen la gracia para que dejen de considerarse unos pecadores. Y ahí los tienen, enredados entre los gemelos del fe y el sentimentalismo. Y si no siente, hermano, entonces es que no tiene fe. Imagínese usted qué locura. Y entonces los impostores se aprovechan de esto. Donde una cultura como la nuestra, tan irracional, pero tan sensible, tan susceptible al sentimiento, es manipulada por lo sentimental, por lo emocional. Y se les manipula a través de música, de imágenes, de películas, y por ahí captan para los cultos a las personas que las inflan de puros sentimientos cada fin de semana. Y todo eso, lastimosamente, es pura manipulación de los sentimientos. Eso de fe no tiene nada. Lo que vivimos hoy día en algunos sectores de nuestra sociedad es que lo racional y la voluntad se infravalora, mientras lo afectivo, lo emocional y lo sentimental se sobrevalora. Por eso no pienses, solo siente. Por eso la sexualidad tiene tanto auge hoy día. Por eso la pornografía tiene tanto auge hoy día. Tú no pienses, solo siente. Y hemos creado y estamos creando una sociedad de solo sentimiento y poco pensamiento, poca razón, poca reflexión. Y esto les encanta, porque mientras tú menos pienses, más te domino. Algunas personas dicen por ahí, ¿no? Yo voy a misa solo cuando lo siento. Pues claro, hijo, cuando no sientas porque está muerto. Pero este cuento de que yo voy a misa o yo me confieso cuando lo siento, rezo únicamente cuando me sale de adentro, dicen algunos, ¿no? Como que solo viven del signo de autenticidad
de los impulsos sentimentales que gobiernan su vida. Pero eso mismo les pasa en la vida ordinaria. Van a trabajar cuando sienten ganas y cuando no, no van. Quieren a sus hijos cuando sienten ganas y cuando no los tratan como si fueran animales. Y no podemos vivir una vida así. ¿Y saben qué es lo más chistoso del asunto? Que dicen estas personas, es que hay que ser auténticos, como si los sentimientos expresados en su máxima potencia nos hicieran auténticos. Qué confusión de vida tan tremenda. Y esto al fin y al cabo es una tentación en la que estamos supeditando mi relación con Dios a mi estado de ánimo sentimental. Y entonces ahí están los pastores esforzándose todo el tiempo porque la gente se sienta bien. Se sienta. No que esté, sino que se sienta. Y qué preocupación cuando alguien le dice que no se siente bien, que hoy no le gustó la prédica, que hoy no le gustó la música, que hoy no le gustó la manera como le recibieron enfrente los que están ahí haciendo una bienvenida o lo que sea. Y ay, qué preocupación. No hemos movido los sentimientos que necesitábamos para tener todos estos adeptos, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo al contrario, al revés. Mis sentimientos, mis emociones tienen que obedecer es a mi fe, no mi fe a mis emociones, a mis sentimientos. Es mis sentimientos a mi fe. En la vida de fe a veces podemos sentir cosas sensiblemente, pero la mayoría de las veces, queridos amigos, lo que sentimos es imperfecto, muy pequeñito, muy reducido. Pero es que la gracia de Dios es la que supera aquello que sentimos. Usted no se preocupe de lo que sienta, preocúpese de estar en gracia. Preocúpese de estar en gracia. Y es muy necesario, queridos catequistas, insistir en esto. Porque un cristiano puede estar creciendo en gracia y no darse cuenta. Eso puede ocurrir. De la misma manera que físicamente se va creciendo sin que uno mismo se dé cuenta de cada milímetro que crece, o todo el sistema inmunológico se va desarrollando en nuestro cuerpo y nosotros no nos damos cuenta de que ya el cuerpo está suficientemente fuerte para defenderse de virus. Nosotros no nos damos cuenta de eso, pero va pasando. Lo mismo ocurre en la vida de gracia. Es posible que Dios esté actuando sin parar, sin cesar en ti, y tú no te des cuenta. Y no tendrías por qué darte cuenta tampoco. Es que no lo siento. Eso no significa que Dios no esté trabajando en ti. Tal es así, queridos amigos, que podemos juzgar nuestro crecimiento interior incorrectamente y creer que Dios no está trabajando en mí y conmigo porque no lo siento, y eso es incorrecto. Podríamos caer en manos de esa especie de rutina, de rutina de la vida, de rutina espiritual, que nos lleva a cerrar nuestros ojos y no darnos cuenta de todo lo que está pasando. Y podemos incluso llegar a decir, siempre estoy haciendo lo mismo. Total, no estoy haciendo nada. Esas expresiones se escuchan mucho por ahí. Hay muchas mentiras que nos está diciendo ese sentimiento de esa falta de alegría interior, de dinamismo. Y la verdad es que la vida suele ser así. El día a día es estar afrontando las cosas de siempre, las que son rutinarias. Y ahí en esa rutina, sin muchas veces el sentimiento de que todo se perciba muy bien, ahí es donde se encuentra la santidad.
La verdadera prueba de nuestro crecimiento es el no darnos por vencidos en la rutina de mi vida diaria. Algunos consejeros, algunos psicólogos, algunas personas le dicen a uno, rompe con tu rutina. Pero espérame. No es rompe con tu rutina, es cómo estás viviendo tu rutina. Porque cuando me dicen rompe con tu rutina, cambia tu rutina, pero si yo ni siquiera la he vivido, yo ni siquiera le he encontrado el sentido a las cosas rutinarias que yo tengo que hacer, como ser papá, como ser mamá, como ser trabajador, como ser un sacerdote, como ser un obispo, como ser un médico. Tú me estás pidiendo que cambie mi rutina, pero es que nadie me ha enseñado que en mi rutina está mi santidad. No es el sentimiento. Si Dios nos permite afrontar en la perseverancia el día a día, es porque la gracia de Dios está actuando en ti. Y por eso vas a cocinarle a tus hijos hoy con todo el amor del mundo. Y eso lo hiciste ayer y llevas 20 años haciéndolo. Tú no vas a romper con esa rutina. Tú te estás santificando ahí en tu rutina. Y no necesitas tener un sentimiento para hacer lo que tienes que hacer, que es lo que se te ha encomendado, que es lo que se te ha dado desde el cielo y que es lo que te está santificando tu vida hoy. Más aún, el crecimiento espiritual es mayor en las cosas rutinarias y repetitivas de nuestro día a día que en las cosas novedosas, que son las que nos quieren vender. Rompe con todo, rompe con tu rutina, empieza de nuevo. Oye, pues eso significa dejar mi familia, dejar mi trabajo, dejar mi... Ay, por Dios, ¿qué me estás pidiendo? Hay más gracia de Dios en caminar en mi día a día, a pesar de mi cansancio, a pesar de lo que me cuesta, que en lo nuevo que podamos hacer. Porque la prueba de que aunque te sientas más vacío en sentimiento que cuando estuviste en ese primer momento de la primera conversión inicial, no he retrocedido en la fidelidad en mi camino, porque sigo teniendo ese deseo de ser fiel a Dios. Y aunque Dios me tenga en la noche oscura, estoy yo ahí, en primera fila, y no me desvío del camino que Dios quiere para mí. Lo extraordinario, queridos amigos, no es necesariamente un signo de santidad. ¿Sabe quién nos decía eso? Los padres del desierto. Como Pablo de Tebas, como San Antonio Abad, ellos ahí en el desierto tenían mucha prudencia de aceptar todo ese tipo de signos milagrosos y cosas como hoy día. Y decían los padres del desierto, lo extraordinario no es necesariamente un signo de santidad. Y recalcaban mucho que el maligno podía valerse de todo eso, incluso de los milagros, para meterse directamente a estropear tu camino de santidad. Toda esa gente que va buscando milagros de un lado al otro, cuidado, también el demonio se puede valer de eso. Tan es así que la iglesia, para canonizar a una persona, para ser santo, a un hombre o una mujer, no se sirve de que hiciera milagros durante su vida. Lo que se sirve la iglesia para tener la garantía de que esa persona es santa es que ahora, después de muerto, puede interceder por los milagros desde el cielo. No porque hizo milagros cuando era, aunque pudo haber pasado. Padre Pío y toda esta cantidad de santos, Dios mío, que nos dan un testimonio tremendo.
Mateo 7, 20, 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Estamos repletos de agentes de iniquidad, mintiéndole a la gente con sus milagros, robándole a las personas en sus shows y en sus presentaciones y en sus predicaciones. Porque estamos en una sociedad muy dada a lo espectacular. Y nos agarramos a hechos muy llamativos. Uy, el pastor tal desmayó a quien, no sé quién, que estaba en una silla de ruedas y la paró. Debemos estar muy atentos porque todo eso no es signo de santidad. También el demonio se aprovecha de los milagros y Jesús entonces declarará, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Claro está que Dios puede manifestarse como quiera. Y también puede valerse de los santos, de nuestros sacerdotes, que hacen curaciones de personas, o de los santos sacerdotes que son exorcistas, ¿no? Que son capaces de combatir directamente al demonio. Claro que sí, eso también puede pasar. Pero lo que nos dicen los santos padres de los primeros siglos allá en el desierto es que tenemos que ser muy prudentes con todas estas cosas para que no caigamos en la tentación del sentimiento, porque el justo vive de la fe, no del sentimiento, no vive de las visiones ni de los sentimientos, vive de la fe. Hay una anécdota de uno de estos santos padres del desierto que él contaba y dice que el diablo se le apareció en forma humana a un eremita que estaba en el desierto y le dijo, yo soy Jesucristo. Y el eremita le respondió, yo no quiero ver a Jesucristo en este mundo, yo quiero verlo en la otra vida. Qué maravilla de respuesta, ¿no? A veces Dios ha querido que a las personas que están en este camino de santidad, en esta búsqueda, como todos nosotros, ¿no? Como todos nosotros, en un camino de vida espiritual, seamos purificados. Y a veces nos puede el demonio presentar hasta el mismo Jesús. Y hay que responderle así, yo no quiero ver a Jesús aquí en la tierra, lo quiero ver en el cielo, porque mi meta es el cielo, no la tierra. Mi meta es el cielo. Y Dios en esa purificación que tiene con cada uno de nosotros nos puede poner en una noche oscura que puede durar mucho tiempo. Dios nos mete en esa noche oscura donde nos retira todo el sentimiento, incluso esa presencia suya, y nos deja en una oscuridad tremendamente grande. Y aquí no hay que asustarse, queridos amigos, ante eso. Si al principio Dios me dio muchas consolaciones y después me la quita, bendito sea Dios. ¿Eh? Bendito sea Dios. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la Madre Teresa de Calcuta? Ella nació en 1910 y murió en 1997. Después de su muerte hemos conocido sus cartas y nos hemos dado cuenta que la Madre Teresa de Calcuta vivió una noche oscura tremenda. Ella en el año de 1942 fue la última vez que tuvo una experiencia mística con el Señor. Y desde ahí el Señor le quitó todo. Le quitó toda su presencia y ella no volvió a sentir a Dios. 55 años de noche oscura. 55 años de noche oscura hasta la hora de su muerte. Y ella nunca desfalleció.
Esto es una cosa impresionante para tenerla presente nosotros. Porque el justo vive de la fe, no del sentimiento. Y no le tiene miedo a la noche oscura. Porque es experimentar ese grito de Jesús en la cruz, Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el legado de esta noche espiritual que nos dejan los santos como la Madre Teresa de Calcuta, como el Padre Pío, como San Juan de la Cruz. Hay que vivir la noche oscura, las desolaciones, sin perder en ningún momento la sonrisa y sin dejar de hacer nunca lo que tengo que hacer. Aunque me manden a encerrar en el convento, en el monasterio como al Padre Pío, hay que cumplir las cosas todo el tiempo sin dejar de hacerlas. Con la misma sonrisa. Esas noches oscuras que podemos experimentar o que podremos estar experimentando en estos momentos muchos de nosotros. Vencer la tentación tan generalizada de acomodar nuestra vida espiritual a nuestros sentimientos y a nuestros estados de ánimo. Tenemos que vencer esa tentación porque ahí el demonio nos está agarrando a todos. La fe no es un sentimiento simplemente. El justo vivirá por la fe. Y al final, queridos amigos, hay que confiar más en Dios que en mis sentimientos de Dios. Hay que confiar más en Dios que en mis sentimientos de Dios. Termino con una anécdota de la grandiosa San Juana de Arco, la princesa de Orleans. En una de sus más bellas ilustraciones de la actitud de Santa Juana de Arco, ella en el momento de su muerte, le pregunta uno de los jueces eclesiásticos. Él la va a interrogar si sabía que estaba en gracia de Dios. Y ella le responde, si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella. Si estoy, que Dios me quiera conservar en ella. Eso le responde, es decir, no quiero ser juez de mí misma. Yo me pongo en manos de Dios, porque Dios sabe más. Quedémonos con esto, queridos amigos, en esta catequesis de los sentimientos y la fe. El justo vive por la fe, no por el sentimiento. Y nosotros no queremos ser jueces de nosotros mismos, sino ponernos en las manos de Dios, sea en el sentimiento de mi primera conversión, sea en la noche oscura o sea en el momento de la gloria, porque Dios sabe más.